Creepypasta número 9. Mi primera enamorada parte 4, vista de otro ángulo. Mi nombre es Artemisa. Actualmente vivo una vida normal junto a mi esposo, Anthony, y mis 4 hijos. Pero no todo fue siempre así de feliz, también he sufrido para llegar a donde estoy ahora. Una tarde cuando mis 4 hijos, mi esposo y yo estábamos muy aburridos, decidimos contar historias. Mi esposo nos contó toda su vida completa, la cual es interesante, a la par que aterradora. A mis hijos les gustó la historia, pero luego me comenzaron a pedir que cuente la mía. Yo les hice caso, y les conté mi historia. Así es. Todo comienza en el año 2017, yo era cualquier niña inocente, que iba en tercero de secundaria y vivía en una ciudad cualquiera, era linda, e incluso tenía un enamorado, aún recuerdo su nombre era Marcelo. Yo era feliz al lado de mi madre, mi padre y mi hermana menor, María, la cual tenía 13 años. Mi hermana y yo, éramos inseparables, siempre andábamos juntas, teníamos grandes planes en el futuro, y nosotras pretendíamos revolucionar al mundo con nuestras ideas. Yo era una de las chicas más populares y destacadas en mi escuela, no solo por mi rendimiento escolar, sino que también era la que más participaba en eventos de mi escuela, y era, por así decirlo, la más linda y popular. Pero un día fue el comienzo del fin de mis planes, y de mi antigua vida tal y como la conocía. Recuerdo que una tarde como cualquier otra, andaba jugando con mi hermana, y mi madre me dice a mí y a mi hermana: hijas, hoy mismo iremos a visitar a los abuelos durante una semana, así que alisten sus cosas, que ya nos vamos a ir dentro de un rato. A lo que yo respondí: pero mamá, no me agrada la casa de mis abuelos, desde siempre he tenido miedo de ir a su pueblo, el campo me da mala sensación. Mi hermana dice: mamá, no soporto estar en casa de mis abuelos, siempre siento que algo malo me va a pasar, ya he tenido pesadillas en el pasado y no quiero volver a tenerlas de nuevo. Creo que ambas están exagerando demasiado, además, solo va a ser una semana. Así que no se dice más, alisten rápido sus cosas, que ya vamos a partir. Luego, mi madre se fue de la habitación. Mi hermana y yo coincidíamos en que no nos gustaba para nada estar en el pueblo de mis abuelos, ya fuimos en anteriores ocasiones. Y nunca, pero nunca nos gustó estar un solo minuto allí. Pero bueno, no teníamos opción. Pero antes de partir, le dije a mi hermana que no se preocupara, que yo la iba a cuidar cueste lo que cueste, a lo que ella también dijo lo mismo. Empacamos nuestras cosas, y en efecto, partimos rumbo a ese pueblo del demonio. Ese sería el último día en que vería mi casa, mi ciudad, y todo como lo conocía. Así que toda mi familia, y yo, partimos a la casa de mis abuelos. Con la poca luz del sol que quedaba, se podía ver cómo la ciudad se iba quedando atrás, y cómo el bosque, el pasto y la vegetación ganaban terreno. Justamente, le estaba escribiendo un mensaje a mi enamorado, diciéndole que volvería muy pronto, justo antes de quedarme sin señal. Luego, me comenzó a dar sueño, hasta que me dormí. Cuando desperté, ya habíamos llegado a la casa de mis abuelos, en un pequeño pueblo rural, lleno de árboles, y todo tipo de vegetación. Mi madre me dijo que ya nos bajemos del auto. Mi hermana bajó, y luego yo. Observé que todo estaba bastante callado, eran las 7 de la mañana, y no había nadie afuera de sus casas, al parecer todos estaban durmiendo, solo uno que otro gallo que hacía su canto. Hasta que luego, mi abuelo salió de su casa y nos dijo: vaya, ya era hora de que llegaran, hace mucho que no vienen a visitarme. Niñas, vayan y saluden al abuelo. Tuvimos que hacerlo, y pues, luego mi abuelo nos invitó a pasar. Adentro estaba mi abuela, preparando el desayuno. Desayunamos ahí, y luego mis padres se fueron a la sala con mis abuelos, supongo que a platicar. Así que salí con mi hermana a caminar por el pueblo un rato. El pueblo era tal y como lo recordaba, frío, callado, solo con los ruidos de los animales y las aves que habían por allí, los árboles también emitían su propio ruido. Podíamos ver alguna que otra persona en el pueblo, pero no nos miraban, ni siquiera parecía importarles nuestra presencia, salvo una que otra que nos miraba, pero se podía ver una mirada de cansancio y frialdad. Luego de dar unas vueltas por el pueblo, decidimos inspeccionar la casa de mis abuelos, o mejor dicho, su hacienda. Era muy grande, al menos para nosotras.
Tenían almacenes, patios grandes, corrales donde guardaban a sus animales, e incluso tenían una gran huerta, o mejor dicho un gran terreno, donde plantaban todo tipo de cosas. Así pasé todo el día con mi hermana, pero les juro que había una sensación horrible que no me dejaba estar tranquila, sentía como si algo malo me fuera a pasar, o como si alguien me estuviera observando. Traté de no darle importancia. Cuando ya se hizo tarde, casi para que caiga la noche, mi madre nos gritó desde la casa de mi abuelo, que ya era hora de cenar. Yo y mi hermana regresamos de inmediato a la casa, comimos, y nos preparábamos para ir a dormir. Mis padres dormirían en un cuarto para visitas, mis abuelos en el suyo, y nosotras, dormiríamos en un cuarto aparte. Luego, toda la casa quedó a oscuras, lo único que iluminaba el cuarto, era la luz de luna que entraba por la ventana sucia. No podíamos dormir, ya que cuando por fin conciliábamos el sueño, automáticamente soñaba horribles pesadillas. Mi hermana tampoco no podía dormir, así que sin opción, nos pusimos a platicar de cualquier tema, solo con la esperanza de que ya llegue la mañana. Mientras hablaba con mi hermana, sentí que una puerta se abrió, para luego sonar unos pasos rechinando en el piso de madera. Yo estaba confundida, pero de pronto la puerta principal se abrió y se cerró de forma poco delicada. La curiosidad hizo que me asomara a la ventana, y noté que alguien cubierto por una túnica negra salió de la hacienda de mis abuelos. No podía distinguir de quién se trataba, pero lo que sí noté era de que caminaba algo parecido a como camina mi abuelo. Vi la hora, y eran las 2 de la mañana. Yo le conté a mi hermana lo que había visto, y me dijo: Quizás solo es el abuelo yendo a hacer algo, no creo que sea algo de que preocuparnos. Traté de no pensar más en ello, y volví a conversar con mi hermana hasta que amaneció. Así pasó la visita, los días pasaban algo lento, aunque las noches se volvían cada vez más frías e insoportables. Juré que se escuchaban gritos desgarradores, que parecían venir de a lo lejos entre los árboles y los pastizales. Hasta que por fin, luego de sufrir tanto, la visita terminó, ya nos íbamos a ir. Mi madre nos dijo: hijas, ya mañana nos vamos a ir temprano, así que vayan a dormir. Esa noche fue la única donde mi hermana y yo estuvimos tranquilas, y pudimos aunque sea dormir bien. Todo parecía estar perfecto, solo debíamos descansar, y esperar irnos al día siguiente. Pero entre sueños, podía escuchar a personas que estaban gritando, llorando, y creo que siendo amenazadas por alguien, hasta que me desperté de forma intranquila, y vi un brillo por la ventana, que era de color rojo, como si fuera fuego. Me asomé a la ventana para ver qué era, y sí, era fuego lo que veía, era un espectáculo aterrador, ya que todas las casas del pueblo se estaban incendiando. Pude ver como unos hombres altos con unas túnicas negras con capucha, prendían fuego a las casas usando antorchas, y estas al ser de paja o materiales parecidos, no tardaban en prenderse fuego. Esos hombres les gritaban a las personas, mientras otros las sacaban a fuerza de sus viviendas, y amenazaban de muerte a quienes no obedecían a sus mandatos. Recuerdo que uno de ellos decapitó a una familia entera por negarse a abandonar su vivienda. Los animales tampoco se salvaban, ya que morían quemados, o vilmente asesinados por esos hombres. Le dije a mi hermana lo que estaba pasando, ella se asomó por la misma ventana, y vio horrorizada todo lo que estaba pasando, y no pudo contenerse. Se nos había ocurrido pedir ayuda a nuestros padres, o nuestros abuelos, así que fuimos a sus habitaciones. Pero grande fue nuestra sorpresa al ver que no había nadie en esas habitaciones, solo estaban las camas destendidas y desarregladas, como si se hubieran levantado y no nos hubieran dicho nada. La casa estaba vacía, y no había alguien a quien pedir ayuda. Mi hermana comenzó a entrar en pánico, y yo trataba de calmarla, ya que nos habíamos prometido cuidar una de la otra. Hasta que luego, la puerta principal de la casa de mis abuelos comenzó a recibir fuertes golpes, para luego recibir unas fuertes patadas. Sabíamos que eran esos hombres viniendo a por nosotras, ni siquiera pudimos correr del miedo que teníamos, hasta que luego derribaron la puerta, y en efecto, esos hombres entraron a la casa, armados con todo tipo de cosas. No dudaron en venir furiosos a por nosotras. Yo le tomé de la mano a mi hermana, y corrimos para salir por la puerta trasera.
La puerta trasera nos condujo a los corrales donde mis abuelos tenían a sus animales, pero todo estaba intacto, no había fuego, ni nada. Decidimos correr por los corrales, hasta llegar a los campos de maíz de mis abuelos, ya que por allí podríamos perder a nuestros perseguidores. Corrimos con todo lo que nuestra fuerza daba, hasta que atravesamos los maizales. Atrás se veía que nos estaban buscando, además de que prendían fuego a la casa de mis abuelos, y daban muerte a los pobres animales. Pensábamos que ya estábamos a salvo, pero luego nos chocamos contra algo. Pensaba que era un árbol o alguna otra cosa, pero grande fue nuestro horror, al ver que era mi abuelo. No me lo podía creer, y noté que mi abuelo tenía la misma vestimenta de aquellos hombres que estaban destruyendo el pueblo, solo que con algunas diferencias muy notables en su traje. Al verlo con más detalles, su rostro estaba cortado, con arrugas, y con costras que daban asco con tan solo de ver. Con una voz un poco más gruesa de la que mi abuelo tiene, nos dijo: Vaya, parece que alguien no se fue a dormir. Mi hermana suplicó para que no nos hiciera daño, pero justo antes de que podamos escapar, mi abuelo nos agarró con una gran fuerza. ¿A dónde creen que van? Mi abuelo nos apretó el cuello, y nos asfixió, dejándome inconsciente a mí, y a mi hermana también. Cuando comencé a despertar levemente, vi que estaba en la pequeña plaza del pueblo, donde había un pozo. Mis manos estaban atadas a mi espalda, junto con las de mi hermana, la cual aún no había despertado. Todo el pueblo estaba quemándose, no había nada que no estuviera incendiándose. Las casas ya estaban viniéndose abajo y convirtiéndose en ceniza. La casa de mis abuelos estaba también quemándose, sobre todo el coche de mis padres, del cual ya se volvió una chatarra carbonizada. Lo que sin duda más me dolió, fue ver que esos hombres malditos, estaban llevándose a las personas del pueblo, ni siquiera los niños se habían salvado. Todas suplicaban por libertad, pero sin éxito. Entre toda la multitud, pude ver horrorizada a mis padres que también habían sido capturados. Ellos gritaban y estaban preguntando por nosotras. Los hombres se llevaron a toda la gente, hasta que entre todo el humo y fuego, los perdí de vista. De pronto, dos de esos hombres nos levantaron a mí y a mi hermana, y nos subieron en la parte trasera de un carruaje, junto a algunos fardos de heno. Uno de los hombres que estaban en la parte trasera del carruaje con nosotras, dijo: Rápido, muévete, ya no queda nada, se nos hace tarde. Y el carruaje comenzó a andar, dejando atrás todo este desastre. Yo comencé a llorar, e implorar que esto solo sea un sueño, una maldita pesadilla. Lloré algo fuerte, y uno de los vigilantes que estaban en la parte trasera del carruaje, nos dijo: Silencio. A lo que después agarró una vara con punta de metal, y apretó la punta de metal contra mi cuello, torciéndome dicha parte. El dolor era demasiado, pero si me quejaba, lo apretaba cada vez más y más fuerte, hasta que ya no pude más, y me desmayé. Nunca supe cuánto tiempo estuve desmayada. Poco a poco despertaba, hasta que mi mente se aclaró. Recuerdo que desperté confundida, tendida en una mesa de piedra en algún lugar desconocido. Mis extremidades estaban atadas, así que no podía moverme para nada. Recuerdo que estaba rodeada por aquellos hombres, todos en círculo alrededor mío. Había velas, y un polvo negro que no sabía qué era, pero que también me rodeaba en forma de círculo. Al frente mío estaba mi abuelo con esa mirada espantosa, y al lado de este, estaba un señor, alto y delgado, leyendo un libro, el cual tenía en la tapa una estrella satánica, lo cual no me daba buena espina. Ese señor estaba leyendo en voz alta los textos del libro, los cuales no entendía, y cuando gritó la última frase, una masa de color rojo se materializó en el techo, al frente mío. Al terminar de materializarse, me di cuenta de que era yo, así es, yo misma me había materializado, era como verme a mí misma, pero con mis ojos rojos, uñas muy largas y descuidadas, y con mi cara cortada. Esa cosa se acercó lentamente a mí, y con la velocidad de un rayo, se convirtió en una especie de humo rojo, y se introdujo por mi nariz y boca. Cuando terminó de introducirse, comencé a sangrar de los ojos y la nariz. Me costaba respirar, puesto que la sangre se acumulaba en mis fosas nasales y en mi garganta.
La sangre se coagulaba en mi garganta, y casi me ahogo, pero tosí bien fuerte, y logré que la sangre fluya de nuevo, pero caí desmayada, de nuevo. Pero juré que dentro de mi cuerpo, sentía a alguien, o algo, que me decía: Haré que te mueras. Te vas a podrir en el infierno. Ya no eres de Dios, ahora me perteneces, y cada parte de tu cuerpo le pertenece al amo, Lucifer. De la nada, desperté en una celda de piedra, y por lo que vi, no tenía manera alguna de salir de allí. Pero luego, escuché los gritos de alguien, y eran de mi hermana, no lo podía creer. Me asomé por las rejas, y en efecto, esos hombres estaban trayendo a mi hermana, la cual trataba de luchar por su vida, pero no pudo hacer nada. Yo quería salir a ayudarla, pero no pude hacerlo. A mi hermana la metieron en un cuarto diferente al mío, donde no se podía ver qué hacían ahí adentro. No pasaron ni 5 segundos, y mi hermana comenzó a gritar, una y otra vez, dando a entender que le estaban haciendo algo completamente espantoso e inhumano. Luego, dio un último grito, el cual fue el más fuerte, y el que más destacó de los demás. Al rato se escuchaba que estaban cortando carne o tripas, y me percaté que un gran charco de sangre se estaba colando por debajo de la puerta de aquel cuarto. No me imaginaba lo que le estaban haciendo a mi pobre hermana, no pude evitar llorar. De pronto sentí que la puerta de ese cuarto se abrió, y sacaron lo que parecía ser el cuerpo de mi hermana, toda inerte, puesto que no hacía movimiento alguno. A lo que de la nada llegó mi abuelo, y les gritó: Ya era hora que terminaran. Rápido, llévenla a las cavernas de la oscuridad, en específico a la mina de piedra caliza. No puede despertar aquí, o nos puede costar la vida. A lo que ellos se la llevaron a ese tal sitio, y eso sería lo último que supe de mi hermana. Luego, vi que mi abuelo se dirigía a donde estaba yo, así que decidí quedarme sentada en el piso, sin hacer nada. Al rato, mi abuelo abrió la puerta, me agarró del cuello, y me dijo: Escúchame, a partir de ahora será mejor que te olvides de todo lo que te importa, ya que jamás lo volverás a ver. A partir de ahora eres mía, y harás lo que yo te diga. Yo decía que no, repetidas veces llorando y gritando, hasta que mi abuelo se hartó, y me arrojó con fuerza contra la cama de piedra, haciendo que me golpeara de forma horrible mi estómago y pecho. El dolor era insoportable. Mi abuelo me gritó: Cállate. Te diré una cosa, si quieres volver a ver a tu hermana, y a tus padres con vida, será mejor que te comportes, y me obedezcas, así te guste o no. Y te lo advierto, si haces alguna tontería, lo que haré contigo te hará desear estar muerta, ¿entendiste? Yo solo me quedé tumbada, apoyada en la cama de piedra, sin poder moverme. Bien, parece que ya entendiste. Bueno, será mejor que te quedes aquí, y descanses. Mañana te espera un largo día de trabajo. Buenas noches, duerme bien. Me quedé adolorida apoyada en la cama de piedra, confundida. Algo me decía que esto ya era mi fin, y que mi vida estaría arruinada para siempre. De repente, mi cuerpo comenzó a actuar de manera extraña, sin que yo lo controlara, era como si alguien más lo estuviera manejando. Traté de controlarme, y pude vencer a los movimientos involuntarios de mi cuerpo. Curiosamente, mis ojos comenzaron a brillar en un color rojo intenso, pero luego fue bajando. Me sorprendió ver que tenía una pequeña visión nocturna, no tan perfecta, pero lo suficiente para saber por dónde iba. Quise luchar por mi vida, y no resignarme a estar aquí secuestrada. Quería ir a por mi hermana para escapar, pero recordé que ella ya no está aquí, y no sé a dónde se la habrían llevado. Analizando mi celda, vi unas rejas que estaban oxidadas y en mal estado, así que empecé por ahí. Traté de quitarlas, y por suerte pude hacerlo, entonces me puse en marcha, en busca de una posible salida. Después de gatear por un rato, llegué a un pasillo muy elegante, que a diferencia de la celda de piedra donde estaba, este estaba muy bien limpio, arreglado, y pulido. Parecía ser una especie de mansión. El piso era de madera lustrada, las paredes blancas, y muy bien pintadas, e incluso, alguno que otro objeto decorativo, como macetas con plantas, cuadros, libreros, etc.
Detrás mío no había nada, así que solo me quedó ir por adelante. Caminé sin rumbo alguno, y sin idea a dónde ir. A medida que me adentraba en esta mansión bastante extraña, noté muchas cosas, como alfombras, salas de invitados, aunque eran más de una, no entendía para qué alguien construiría tantas salas de invitados, que encima estaban en un orden aleatorio. Habían cuadros satánicos, pero de vez en cuando alguno normal, repisas, libros, etc. Hasta que llegué a unas escaleras que conducían a un nivel inferior. No sabía si bajar por ahí, pero pensaba que quizás me podían conducir a la salida. Bajé a dicho lugar, solo para ver horrorizada una gran cantidad de cadáveres putrefactos, y con un olor nauseabundo. Sin mencionar que también habían esqueletos, hasta que noté que al fondo había un largo pasillo oscuro, ni siquiera mi pequeña visión nocturna lo podía ver bien. Y les juro que al fondo del pasillo, una cara blanca se apareció. Una cara horrible de color blanco con ojos negros. Esa cosa se acercaba lentamente a donde estaba yo, no quería ni imaginarme lo que me podía hacer, así que me dispuse a salir rápido de ese lugar. Seguía explorando estas extensas instalaciones, abriendo puertas, investigando cada rincón, en busca de la salida. No encontraba de mucho, algunas de las puertas que abría, me conducían a cuartos vacíos, otros tenían un olor pestilente, otros con restos de rituales recientes, otros cuartos que eran de huéspedes, ya saben, con camas, y cosas para alojar visitas, e incluso, en algunos cuartos había gente durmiendo. Intenté no hacer ruido, despertarlos no era una buena idea. Pero lo que sí sentía, era de que ese hombre de cara blanca, se movía entre los muebles, a veces lo sentía a mi lado, o detrás mío. Luego de una hora de explorar ese laberinto lujoso, abrí una gran puerta que me llevó a las afueras del edificio, que en efecto, era una mansión enorme. Pensé que me había salvado, pero no, solo llegué a un jardín con grandes arbustos que tenían la forma de un laberinto. Por suerte, tengo buena memoria, así que podría encontrar fácilmente la salida del laberinto. Detrás mío, el hombre con la cara blanca se aproximaba a donde yo estaba con una velocidad media, así que no dudé en correr a los jardines. Me hallaba caminando por el gran laberinto, y al parecer, llegué a donde habían unas cubetas de metal con agua, pero en general, eran objetos metálicos. Me disponía a seguir, pero en eso, algo me agarró fuertemente, y me levantó. Al ver quién era el hombre de la máscara blanca, el cual emitió un gruñido bastante aterrador. Yo traté de contener mi grito, y en un acto valiente, lo pateé, haciendo que me soltara, y haciendo que él caiga para atrás. Pero lo malo fue, que caí en los baldes de agua, emitiendo un fuerte ruido. Los objetos de metal me habían lastimado mi cuerpo. El hombre había desaparecido, pero algo pasó. Escuché como unos perros ladraban fuertemente, no muy lejos de mí. Esto me preocupó, puesto que los perros podían alertar a cualquiera que estuviera por aquí cerca, y no quisiera que se enteren de que me he escapado de mi prisión. En eso, unos perros se aparecieron delante mío, pero no eran normales, eran extremadamente grandes y con dientes súper afilados, se veían muy agresivos, y no paraban de gruñirme. Esos perros tranquilamente de un mordisco me podían sacar la cabeza, así que corrí por otro lado, con esperanza de perderlos. En eso, llegué a un lugar donde guardaban herramientas de jardinería, como picos, palas, etc. Entonces tomé esas armas, y me dispuse a hacerle frente a esos perros. A los dos primeros les rompí la cabeza con el pico, y a los otros tres que quedaban les rompí la mandíbula con la pala, quitándoles la capacidad de morder, así que no podían lastimarme. Pensaba que ya todo estaba bien, pero en eso me percaté de que varias luces entraron al laberinto, ya que se podían verlas a través de las hojas de los arbustos. En eso escuché a un hombre gritar: Vamos rápido, escuché a los perros gritando, creo que debe haberles pasado algo, vamos rápido. Se me heló la sangre al oír eso, y los nervios no tardaron en apoderarse de mí, así que corrí lo más rápido que pude. No debían saber que fui yo la que mató a los perros. Después de correr un rato, vi las rejas, las cuales indicaban la salida. Pero en eso, un perro apareció de la nada, y me mordió en la pierna, sacándome un gran pedazo de carne, y rasgando mi ropa.
Aproveché que el perro estaba distraído comiéndose ese pedazo de mi pierna, y aproveché en escapar. Detrás mío, algunos guardias que se habían percatado de que me estaba escapando, comenzaron a dispararme flechas, y al parecer eran flechas de fuego. Aún así, con las flechas cayendo, no podía dejarme vencer, si quería salvarme a mí misma. A medida que seguía corriendo, pude ver el bosque y las colinas, ya faltaba poco para salir. Pero en eso, me tropecé con alguien, y al ver quién era, grité al ver que era mi abuelo. Su cara estaba enfadada, como la del mismo demonio. Intenté correr, pero mi abuelo me agarró de la pierna, justo la misma pierna en la que el perro me mordió, haciendo que me duela horrible. Me agarró del pecho bruscamente, haciendo que lo mirara cara a cara, y me dijo: Te lo advertí, parece que a ti no te enseñaron a obedecer. Gritando y llorando, le dije a mi abuelo: por favor abuelo, déjame ir, no me hagas nada, solo soy una niña inocente, por favor, déjame. Te advertí que si hacías algo como esto, lo que haría contigo, te iba a hacer desear estar muerta, ahora verás como yo castigo a los que me desobedecen, niñas malcriadas como tú merecen ser firmemente castigadas.